Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana con quizá el tema más controversial de la semana. Aunque de hecho, yo digo, es obvio que para nosotros la pandemia sigue siendo el punto referencial de la noticia. La vacuna sigue siendo el tema fundamental. Porque sin vacunas esta situación va a seguir así. Con el miedo, si se van a restringir en más departamentos la movilización, el comercio. Y además, con un país estancado, prácticamente estancado. Entonces, usted dé por obvio que la vacuna, que la COVID, porque cada día hay más contagios, hay más muertos, debe ser el centro de todo. Pero es que el país marcha también en otras áreas. Y uno no las puede desconocer. El problema que se ha presentado en los últimos días con la intervención del Instituto de Previsión del Magisterio. Miren, cuando se produjeron las reformas, de las cuales hemos hablado aquí, debatido con miembros de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, yo personalmente estaba convencido porque me documenté, porque me informé, que no había problemas ahí con las finanzas de los institutos de previsión públicos, especialmente con el de los maestros, que sus dineros fueran a parar a las AFP. Que conste, yo en eso también tengo mis creencias. Yo soy uno de los tantos hondureños que ahí ahorro mi poquito de dinero en las AFP pensando en mi jubilación. Pensando en mi jubilación. Es decir, para eso uno es que sacrifica el dinero en efectivo y dice, no, este dinero mejor, en vez de gastarlo en esto, en lo otro, mejor voy a ir abriendo mi AFP, mi cuenta de AFP, para que pueda tener un complemento cuando me jubile. Porque en mi caso yo tengo para mi jubilación la pensión que se me va a dar por el Instituto de Previsión del Periodista. Pero siempre uno, porque son pensiones, que le digo, no en grandes cantidades. Por eso uno utiliza las AFP como complemento. Aunque he leído también de las experiencias con las AFP en América del Sur, pero en mi caso personal creo que me sirve. Pero bien, hasta ahí dije yo, no hay problema. Yo creo que no han leído bien las reformas y lo que se quiere con esas reformas. Pero cuando ya el gobierno interviene, el INPREMA, uno se pregunta, ¿cuáles son las razones? Máxime cuando yo escucho a exinterventores diciendo que no hay justificación alguna. Si bien el déficit actuarial fue creciendo en los últimos 2-3 años, se identificaba la causa. ¿Cuál era la causa? Que más maestros entran al proceso de jubilación, pero no se contratan igual número de maestros para que sigan aportando. Pero se combinaron esas dos cosas, reformas más la intervención, que le ha dado señales a los maestros que según ellos son inequívocas, que se quieren hacer reformas para transferir los fondos de los institutos de previsión a las AFP. Ese es el pensamiento de los maestros. Y a mí me preocupa que hoy había confirmado su presencia aquí en Frente a Frente el secretario de Educación, Arnaldo Hueso, y el subsecretario Javier Menocal. Teníamos confirmada desde las 3 de la tarde su presencia en Frente a Frente, pero a última hora, a las 10-11 de la noche, hay comunicación de ellos y dicen, no vamos a ir al Frente a Frente. A mí esas cosas me ponen a pensar. Si no es que tienen razón los maestros, que algo se quiere hacer con su fondo de previsión. Es un tema sensitivo, bastante complejo. Y bueno, con los invitados que sí no nos han fallado, que están aquí presentes, vamos a hacer el programa. Claro,
a menos que haya reacción por teléfono, vamos a conocer la visión que tiene esta parte. Y Gabriel Andino de inmediato nos formula ahí la interrogante para luego ir a una pausa comercial y venir con el debate previo a presentarles a los invitados. Así es, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este lunes que ya está planteado en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, para que pueda compartir sus opiniones, mensajes y también sus sugerencias. Qué raro que ahora el gobierno no quiera sustentar las causas que expone para intervenir otra vez el INPREMA. @Frente a Frente HN. Allí puede dejar sus opiniones y mensajes. Le repito la temática de este lunes. Qué raro que ahora el gobierno no quiera sustentar las causas que expone para intervenir otra vez el INPREMA. Este es el tema de este lunes en Frente a Frente. Está conmigo aquí el dirigente magisterial Daniel Esponda. Daniel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato. Siempre es un gusto participar de este programa. Hoy el día de hoy es sumamente oportuno hablar de este tema de la previsión social y yo pienso que en esta primera etapa, Renato, debemos de hacer un pequeño recorrido histórico de lo que ha ocurrido con la previsión social en Honduras en la última década y media, que eso es lo que a nosotros realmente nos debería de preocupar y el pueblo hondureño lo debería de analizar. Las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial nos han generado algunas líneas económicas que no han sido favorables para el pueblo hondureño. Y en el tema de previsión social hemos sido muy atacados. Cerrando la primera década del 2000, se le dijo a todos los trabajadores que cotizamos a los institutos de previsión que estaban en una fuerte crisis, que si seguían en la misma dinámica iban a quebrar y que había que hacer algo. Y entonces usted recordará que los dos institutos más grandes del país, tanto el INJUPEN como el INPREMA, fueron intervenidos, a excepción del IPM por obvias razones, ¿verdad? La gente tiene armas. Posteriormente a la intervención vinieron reformas a las dos leyes de los dos institutos. Esas reformas, en el caso nuestro en el Magisterio y muy similar en el INJUPEN, se dieron debido a que la Comisión Nacional de Bancaje y Seguros, que a mí me parece que ahí es donde está el meollo del asunto, señalaba que el déficit actuarial del INPREMA era elevadísimo, en aquel tiempo andaba arriba de los 79.000 millones de lempiras. Se hizo la intervención y si no me equivoco se bajó a 28.000 millones, que pareciera que fuera el milagro financiero. Pero en realidad ese milagro financiero me parece a mí que es una mentira. Número uno, porque a los trabajadores de la educación nos aumentaron 15 años más de trabajo y nos impusieron un aumento en las aportaciones. Y además del aumento de las aportaciones, nos obligaron a cotizar durante casi 10 años del 13º y el 14º mes de salario. Lo que quiere decir que las responsabilidades nuestras en el instituto aumentaron y no así el gobierno. Ahora, además de esto, han venido aprobando leyes alternas que vienen socavando los intereses de los institutos de previsión. Usted recordará que una de las primeras críticas, que por cierto el primer programa que yo vine a Frente fue a discutir precisamente este tema. Hablábamos que los institutos estaban maniatados y que no tenían posibilidades de hacer inversiones. Traje una pequeña presentación, ahí lo vamos a poder ilustrar más adelante muchísimo mejor. Entonces, ¿qué sucede? Las inversiones en los institutos prácticamente son nulas, solamente son préstamos. Y los institutos ya está comprobado que no pueden vivir solamente de eso. Además, que hay un comportamiento en la clase trabajadora hondureña asalariada, es que hay un alto endeudamiento. Entonces se han creado fideicomisos, se sacaron 10 millones de dólares del INPREMA para invertirlo en el centro cívico, que aquí posiblemente me meten problemas con los compañeros. A mí me parece que esa es una buena inversión. En lo que yo no estoy de acuerdo es con el mecanismo. No hay necesidad de hacer fideicomisos. Porque usted sabe que en el fideicomiso, quien tiene el fideicomiso le cobra por administrar un dinero. Si viviéramos en un país donde no hubieran procesos de corrupción, el préstamo hubiera sido directo y no hay problema, porque eso está generando ganancias al instituto. Pero las inversiones que debería tener el INPREMA y el potencial que tiene el INPREMA no nos lo dejan desarrollar. ¿Quién nos lo permite desarrollar? La Comisión Nacional de Bancaje y Seguros. Y para muestra un botón, año 2018 se aprobó la Ley de Inclusión Financiera. ¿Qué es la Ley de Inclusión Financiera? Es una ley que restringe el renglón de préstamos de los institutos. Mejor dicho, no lo restringe, los limita. ¿Los limita en qué sentido? Siempre tenemos el mismo porcentaje de préstamos, en el INPREMA eran 5.000 millones de lempiras el año pasado, pero el INPREMA solo puede ejecutar a través de sí 3.400 millones de lempiras. Y los 1.600 millones restantes están en la banca privada. Si nos lo hubieran prestado a nosotros los profesores, nos lo hubieran prestado al 16.5. Están en la banca al
4 y al 6%. Nosotros ahí estamos perdiendo entre el 10 y el 9% de interés anual. Y por otro lado, tenemos un sinnúmero de posibilidades de hacer inversiones que no nos lo permiten. Entonces, todos estos elementos a nosotros nos preocupan y nos enciende mucho la alerta la reforma a la ley de las AFP, que como lo dijo muy bien usted al inicio, Renato, no interviene directamente en los fondos de los institutos de pensión. Yo creo que ahí hay que ser muy correcto y honesto. Esa ley, esa reforma de las AFP no. Pero hay 5 cosas que a mí me hacen mucho ruido. Y que ya me la va a explicar, por favor. Ya me la va a explicar. ¿Cuáles son las cosas que le hacen ruido? Porque tendremos esta mañana también al exsecretario de Finanzas y del Banco Central, el doctor Hugo Noé Pino. Hoy no lo miro muy iluminado, doctor. Es decir, la luz ahí en el fondo. No a usted. No a usted. Miro mucha oscuridad ahí en su rostro. No sé si hace falta un poco de luz. Pero bueno. ¿Cómo no, Renato? Vamos a tratar de ponerle. Está apagada la lámpara de atrás, pero ya la vamos por eso es. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Mire, y hoy usted, con el conocimiento que tiene, porque Hugo Pino tiene conocimiento, nos va a explicar realmente los pormenores y muy profesionalmente, como siempre lo ha hecho, la situación esta del INPREMA y de los institutos de previsión públicos. Pero hoy nos vamos a centrar en el INPREMA, porque es el que ha sido intervenido. Y los maestros entran a un proceso de alerta. Bueno, no sé si intervenido, porque ya han pasado 5 días del decreto y no sabemos ni quiénes son los tales interventores, no sabemos realmente cuáles son los objetivos. Hay una incertidumbre salvaje en este tema, Renato. Pero yo te aseguro, Daniel, que hoy vamos a conocer a fondo todos estos detalles. Así que el saludo para el doctor Hugo Noé Pino. Voy a la primera pausa comercial y enseguida entramos en materia. Solo que sugeriría a Gabriela Andino que repita la interrogante que tenemos planteada esta mañana. Gabriela. De inmediato, licenciado, le recordamos la temática. Qué raro que ahora el gobierno no quiera sustentar las causas que expone para intervenir otra vez el INPREMA. También le recordamos nuestras redes sociales para que participe con nosotros, @FrenteAFrenteHN en Facebook y Twitter. Qué raro que ahora el gobierno no quiera sustentar las causas que expone para intervenir otra vez el INPREMA. Este es el tema de hoy en Frente a Frente. Le esperamos en nuestras redes sociales para que participe con sus comentarios. Este es el decreto por el medio del cual se interviene el INPREMA. Artículo 1. Intervenir el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA por razones de interés público por encontrarse operando con bajos niveles de eficiencia administrativa. Ojo a esta línea. Por encontrarse operando con bajos niveles de eficiencia administrativa, debilidad gerencial, generando ingobernabilidad y ocasionando gradualmente un fuerte impacto en detrimento de las finanzas de la institución y del Estado, creando para tal efecto una comisión interventora conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, la que se encargará a partir de la entrada en vigencia del presente decreto ejecutivo de la administración del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA como entidad intervenida. La comisión interventora permanecerá en sus funciones por un periodo de 6 meses. Este término podrá ser ampliado por el presidente de la República en Consejo de Ministros hasta que se concluyan las gestiones para mejorar la situación del instituto y se logre cumplir con los objetivos establecidos según el informe de evaluación que al efecto haga la comisión. La comisión interventora tiene todas las facultades que correspondan a los órganos de decisión superior, principalmente en lo que respecta al funcionamiento, desarrollo y operación del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, ejerciendo todas las potestades de administración, dirección de todas las actividades y la representación legal de la misma. Asimismo, realizará una evaluación de esta con la asesoría del Tribunal Superior de Cuentas. La comisión interventora estará integrada por 3 miembros, quienes serán nombrados y juramentados por el presidente de la República. Las decisiones de la comisión interventora se tomarán por mayoría simple de sus miembros y quien la presida representará a la comisión en los actos, contratos y en la ejecución de las decisiones adoptadas en el seno de la misma. Es la parte toral de este decreto
que interviene el INPREMA por razones de interés público, por encontrarse operando con bajos niveles de eficiencia administrativa, debilidad gerencial, generando ingobernabilidad y ocasionando gradualmente un fuerte impacto en detrimento de las finanzas de la institución y del Estado, creándose así una comisión que será presidida por 3 personas. Bueno, antes de escuchar al doctor Pino, me gustaría esas razones que alerta a Daniel Esponda y al magisterio a pensar que se quieren manosear los fondos del Instituto de Previsión de los Maestros. Bueno, en primer lugar, Renato, debemos de tener claro que con esta ley de inclusión financiera y los reglamentos de inversiones que tienen los institutos, por supuesto que pueden poner dinero en la banca privada. Yo no creo que sea un negocio muy rentable para los bancos llevarse dinero del INPREMA o de los institutos y ponerlos en AFP. Para ellos es rentable llevarse dinero de los institutos y ponerlos afuera de sus AFP para prestarlos a intereses superiores. Ese es un negociazo y ha sido el negocio histórico de la banca privada. Un dinero que está fresco, que cae en efectivo al instituto, se lo llevan para allá. Si se lo prestan a Renato Álvarez, se lo van a prestar en tarjetas de crédito al 38% anual, y si le dan un préstamo personal a Renato, se lo van a prestar al 23%. Desde luego que si estuviera en el INPREMA, nosotros nos lo prestarían al 16.5% o al 11.5%. Entonces, ¿qué significa? El INPREMA tiene un mercado cautivo, pero si usted saca el dinero del INPREMA y lo pone en la banca privada, con un dinero que prácticamente la banca no pone ningún riesgo, hace negocios jugosos. Entonces, eso ya se viene haciendo con la ley de inclusión financiera y a través de los reglamentos de inversiones que ya tienen los institutos. Yo debo decir una cosa de SPCM. SPCM tiene cosas que nosotros mismos hemos denunciado. Hay una grave ingobernabilidad en el instituto y no solamente no se debe medir si genera o no genera dinero el instituto, porque mes a mes le está entrando lo que nosotros aportamos y que la parte patronal aporta, sino el sentimiento generalizado del magisterio. Si usted hace una encuesta ahora mismo y le pregunta a los docentes que qué tipo de servicio le presta el INPREMA, cómo es el trato a los docentes en el INPREMA, y si los profesores y las profesoras sienten que el instituto les sirve, seguramente le va a decir que no. Y yo creo que ese también es parte del objetivo. Decirle o hacerle sentir a los trabajadores que aportamos a los institutos de previsión que sus institutos no sirven es para darle el tiro de gracia. A mí me parece que eso sí. Y a mí también me parece que en el fondo, si esta política, que para mí tiene más de una década y media, sigue sostenida y siguen desmantelando los institutos de previsión, sí vamos a llegar a eso que dice usted. La gente por desconfianza, por incertidumbre va a decir, ¿para qué voy a cotizar a un instituto de previsión? Mejor me voy a ir a una AFP porque es más seguro y etcétera. Entonces, la siguiente paso de toda esta estrategia posiblemente sea generar otra ley, como la reforma esta de las AFP, y que la gente pueda decidir si se va a cotizar a la banca privada, si se queda en los institutos de previsión, o como pasa en Uruguay, que hay un modelo mixto, parte gubernamental, parte privada. Pero nosotros debemos de defender el derecho a la jubilación, debemos de defender el derecho a la previsión social. Es más, y lo digo así sin tapujos, el grave problema que tiene la previsión social en Honduras se llama Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Es más, debería de haber una comisión nacional que retore la previsión social en Honduras, de los institutos de previsión y de las mismas AFP, porque no es lo mismo administrar una cuenta bancaria, que para los banqueros es un negocio, que el tema de la previsión social, que es un tema delicado. Es cuando ya los seres humanos no tenemos fuerzas para vender nuestra fuerza de trabajo y nos encontramos en el punto más vulnerable de nuestras vidas después de ser cuidados por nuestras madres y nuestros padres. Es un tema supremamente delicado y eso no se puede convertir en un negocio. Mira, pero por lo menos en el Día de los Trabajadores, rara vez yo había escuchado en el discurso oficial del Día de los Trabajadores que estos visualicen la problemática de la seguridad social como justamente un problema. Claro. Es decir, me llenó de satisfacción escuchar que la dirigencia sindical ahora sí está pensando qué va a ser de nuestro futuro, qué vamos a hacer cuando ya nadie nos dé trabajo. Correcto. Y fue una discusión muy interesante en el seno del movimiento sindical previo a la movilización, ese tema. Por lo menos esta vez vi interés en los trabajadores organizados de cómo van a encarar el futuro si ya dejan de trabajar.
porque con las pingües pensiones del Seguro Social en este momento nadie vive. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Esa fue la principal satisfacción que yo como trabajador sentí en el Día Internacional de Trabajo, que por primera vez veo que le ponemos atención al futuro de nosotros los trabajadores. Muy bien, pero para pasarle al doctor Pino, solo dime algo, porque yo lo que escucho cuando hablan los dirigentes magisteriales es que con estas reformas, con esta intervención, se quieren traspasar los fondos a las AFP porque estos van a servir para construir represas. ¿Ese es el problema de fondo? No, el problema, porque es lo que yo escucho. El problema de fondo es la ingobernabilidad que hay en el instituto, el problema de fondo son los malos procedimientos administrativos, el problema de fondo es que, y el gobierno lo tiene que reconocer, ojalá que aquí estuviera uno de los funcionarios, prácticamente han abandonado el tema IMPREMA. Si usted recuerda, Renato, venimos con este tema IMPREMA 2018, compromiso para reformar cuando se integraron unas mesas. Después que los compañeros fueron a firmar cuando la plataforma integraron unas mesas de negociación, el tema IMPREMA estaba en una, también fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque se interpuso la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. El 6 de enero de este año que recién pasó, el 2020, firmamos un acta con el presidente de la República para construir una comisión que preparara la reforma. Nuevamente la comisión lo volvió a torpedear. Entonces, ¿qué es en el fondo? Hoy el gobierno nos da la razón. Esa ley nueva del IMPREMA en los procedimientos administrativos es inoperante. Desde el año 2017 se debió haber hecho el concurso para elegir a los directores especialistas. Sectores oscuros, no vinculados a la dirigencia magisterial, han impedido el proceso de concurso. Los 3 directores especialistas que habían anteriormente sabemos nosotros que eran enviados de la banca privada. Según la ley, se deben de colocar, subir a los gerentes a ser directores especialistas con el objetivo de hacer la administración cotidiana y desarrollar el proceso de concurso. Eso debió haber sido en el 2018, no ocurrió. La misma pelea seguimos en 2019, tampoco ocurrió. Llegamos el 2020, Renato, tampoco ocurrió. ¿Por qué? Porque hay intereses de sectores económicos del país sobre los institutos de previsión. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Hay que hacer una reforma, esta es la salida real, hay que hacer una reforma en el IMPREMA para hacer más robusto el proceso de escogencia. Es más, la figura de los 3 directores especialistas debe desaparecer, es inoperante. Debe haber un director y un subdirector, punto. Entonces, los espacios de participación, como está la ley nueva, Renato, la opinión nuestra ni siquiera tiene vinculación. Fíjese que la ley manda que para cambiar la estructura administrativa, para crear unidades o desaparecerlas, tiene que pasar por la APA, la aprobación. Y ahí han contratado y han despedido gente y no nos hemos dado cuenta. Pero me confundo, entonces, ¿tú le das la razón al gobierno de la intervención? No, yo lo que estoy planteando es que el problema de fondo no se va a resolver solamente con una intervención. El problema de fondo aquí es el estamento jurídico de la ley. ¿Que hay problemas en el IMPREMA? Por supuesto. Más cuando mostremos la presentación la vamos a demostrar, porque hay un problema administrativo grave en el IMPREMA, pero gravísimo, y es la inoperancia, es la poca agresividad para el tema de las inversiones, pero a mí me encantaría ver, yo recuerdo que aquí don Zavala, que es el director presidente del IMPREMA, le pregunté yo así aquí directamente si él estaba de acuerdo con la inclusión financiera y timoratamente dijo que no, ¿sí? ¿Por qué él no se plantó ante la APA y ante los medios de comunicación a decir que no estaba de acuerdo con esas instrucciones de la Comisión de Banca, si sabía que va en detrimento de los intereses del IMPREMA? Porque él en este momento es la máxima autoridad del instituto. Aquí lo que hay son problemas de fondo. Me preocupa mucho en esa intervención que todo es unilateral. Ahí señala claramente que al que le van a dar cuentas es al presidente de la República. ¿Por qué no plantean los interventores o por qué no plantea ese decreto que va a haber un espacio de consenso donde los que somos los dueños del instituto, que somos los trabajadores y la sociedad en general, porque el Estado aporta también para definir qué es lo que vamos a hacer? Ahora, en el IMPREMA hay problemas. Que sea la figura de la intervención, no sé, ahí hay dudas. Pero nosotros estamos claros, Renato, que vamos a avanzar al proceso de la reforma con la iniciativa ciudadana. El 20 de mayo en el Congreso de la República, el Magisterio Hondureño presenta su segunda iniciativa ciudadana para reformar la ley del IMPREMA. Si el gobierno ha sido incapaz de asumir este tema con la responsabilidad del caso, nosotros sí lo estamos asumiendo. Deme su valoración de esta problemática del IMPREMA y este último PCM del gobierno, por favor, doctor Hugo Noé Pino. Buenos días, Renato. Un saludo también a Daniel. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Y permítame hacer varias consideraciones, Muy bien, Renato. muy bien. Como
como un marco general. En primer lugar, quiero recordarles que la figura de intervención en la administración pública y principalmente la modalidad que estamos viendo fue aprobado en una ley de la cantidad de leyes, de la hemorragia legislativa que se dio al cambiar del 2013 al 2014 y que tenía como finalidad concentrar el poder en el Ejecutivo. Eso hay que partir de esa primera consideración porque esto es muy importante. En segundo lugar está el elemento de que en esta administración se ha abusado considerablemente de la figura de intervención. Hemos visto la cantidad de intervenciones que ha habido de parte del Ejecutivo, muchas de ellas sin ninguna justificación, otra con justificación, pero que al final las juntas interventoras no han dado los resultados iniciales en que se han determinado. Y esto de junta interventora distorsiona completamente la administración pública. Y eso está basado en esa búsqueda de concentración de poder. En segundo lugar, hay que ver en el caso específico del INPREMA, es que la conducción del INPREMA ha estado básicamente en manos del gobierno. Y esa situación lo que denota en el último año de una administración de 8 años es el fracaso de las políticas, así como ha fracasado la ENE, así como ha fracasado el Seguro Social, así como han fracasado otras instituciones públicas, no han dado los resultados que se esperaban. Y ahora se plantea una intervención que se justifica en el decreto que estaba leyendo Renato, en función de la mala administración, etcétera. Pero hay que preguntarse, ¿quién nombró inicialmente a la Junta de Especialistas o los directores especialistas que lograron reducir realmente el déficit? ¿Y quién nombró a los gerentes que después pasaron a ese puesto? El mismo Poder Ejecutivo. Entonces, lo que estamos viendo en el INPREMA es un fracaso de la gestión pública, correcto, como ha sucedido en otras instituciones. Ahora bien, ¿qué es lo que plantea y de dónde surge? Y aquí yo quiero en determinado momento disentir un poco con Daniel con relación a las inversiones. Daniel mencionaba el otro día que el INPREMA ha hecho buenas inversiones. Bueno, primero que el gobierno ha estado manejando las inversiones del INPREMA y eso es realmente cierto. Ahora, que se han hecho inversiones como por ejemplo en el Centro Cívico Gubernamental. Recuerden que esas inversiones son a largo plazo. Hasta ahorita puede ser, como generalmente sucede al comienzo, de que el rendimiento pueda ser satisfactorio para el INPREMA. Pero las alianzas público-privadas en Honduras están en un serio cuestionamiento. Correcto. De tal forma de que Coalianza desapareció y tuvieron que establecer una oficina en la Secretaría de Finanzas para manejar esa alianza. Las alianzas público-privadas muy opaz y con mucha preocupación que al final el Estado va a tener que cargar con los costos. Y puede ser que INPREMA, ante esa situación, realmente suceda lo mismo. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque en este caso, precisamente, fíjense que es interesante leyendo el decreto de intervención, que el gobierno lo que le pide, un gobierno que está a punto de finalizar, le pide un plan de inversiones que le presenten al Ejecutivo para su aprobación. ¿Y qué significa esto? Que probablemente estén ya definiendo, digamos, algún tipo de inversión que se quiera hacer. Así que la suspicacia y el temor de los maestros es totalmente justificada. Un gobierno que está a punto de terminar su función, que no
pudo resolver los problemas que tenía el INPREMA, ahora con una junta interventora haciendo al lado toda la administración superior del INPREMA, inclusive a la APA, entonces quiere tomar decisiones. ¿Decisiones para qué? Probablemente para financiar proyectos, bien sea públicos, bien sea privados, bien sea alianzas público-privadas. Y un elemento adicional, Renato, que a mí siempre me choca, es que de estos aportes, ¿quiénes son los dueños del dinero? Los dueños del dinero son los maestros que aportan. El Estado tiene una función que cumplir de vigilancia de que esos recursos, pero no de decisión sobre los recursos de los maestros. Los maestros, porque tanto en el Seguro Social como en el RAP, como en el INPREMA, el Estado lo que hace es aportar en función de ser patrono. Es decir, es la obligación que la ley le da, pero eso no le da derecho a utilizar los recursos de los maestros. Los maestros tienen que tener una voz muy importante. Si la Comisión Nacional de Banca y Seguro, como sucede en todas partes del mundo con los fondos de retiro, tiene que vigilar de que esos recursos se utilicen en la forma más eficiente y con mucho, realmente con mucho cuidado. Entonces, lo que estamos viendo acá es una arbitrariedad completa de parte del gobierno. Quiero rescatar algún elemento que es muy importante dentro de la economía nacional. Los fondos de previsión son parte importante del ahorro nacional y el ahorro nacional financia la inversión, es decir, y principalmente debe de ayudar a financiar, porque los fondos son a largo plazo, la inversión también a mediano y largo plazo, que es una distorsión que la economía hondureña tiene que superar. Pero eso se debe de dar una vez que los dueños del dinero participan en las decisiones y no en el marco de un gobierno, y aquí es donde está uno de los puntos principales. En un gobierno que toma las decisiones unilateralmente, en un gobierno que ha perdido totalmente la confianza y la credibilidad en la población hondureña por los actos de corrupción que se han dado en el seguro, lo que acabamos de ver en el marco de la pandemia, etcétera. Un gobierno que no rinde cuentas a la población del uso de los recursos. Entonces, ¿cómo se le va a confiar la administración de miles de millones de lempiras que forman parte de los institutos de previsión cuando no ha podido realmente dar respuestas a los problemas y hay serios problemas de credibilidad? Entonces tenemos esos elementos que hacen que la situación del INPREMA, yo diría también del INJUPEN, del Seguro Social, hasta conozco mucho menos el de los militares o el de los periodistas, pero ya ven lo que sucedió por falta también de vigilancia en el colegio de abogados, con las pérdidas que tuvieron los fondos, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y no se pueden hacer este tipo de decisiones a espaldas de los dueños del dinero. Yo insisto sobre eso, Renato. Estoy de acuerdo. Ok, ahora, pero hay un punto. Solo permíteme, porque me gusta remarcar algunas cosas para mejor comprensión del público. Porque con estos años de escolaridad que dicen, tenemos ahora los hondureños, 4.2 años de escolaridad, entonces ya estos temas con esta terminología se vuelve más difícil de comprender. ¿Tú me entiendes? Sí, perfecto. Entonces, para usted, doctor Pino, todos estos movimientos alrededor de las reformas y de la intervención va encaminado a ese plan de inversiones con fondos de los institutos de previsión públicos. Ese es uno de los elementos que está planteado ahí en el decreto, Renato. Si usted lo revisa, no recuerdo qué artículo lo señala, dice presentar un plan de inversiones de tal forma de que sea aprobado. Si me permite un momentito, lo puedo buscar y buscarle realmente
Y se lo presenta al presidente de la República, ni siquiera a los que aportamos y cotizamos al instituto. Eso es lo que manda. Así es. Eso es lo que Así manda es. el decreto. Creo que es el artículo 4, creo que es. Y es el 4. Ahorita me tomaría un poquito de tiempo, pero así está establecido. Entonces correcto. ahí queda. Ya lo encontré. Es el artículo 4. Ajá, el artículo 4. Es el artículo 4 que lo voy a leer en este momento, sí, porque también se va a pegar a nosotros, producción, el doctor Nelson Ávila. Aquí está el artículo 4. La comisión interventora tiene como misión establecer para su gestión los siguientes aspectos: realizar un diagnóstico de los diferentes procesos, áreas y departamentos orientados a establecer las bases e identificar las brechas para implementar un sistema de calidad y mejoramiento continuo. B, presentar un plan de inversión que permita fortalecer la gestión de calidad en las principales áreas de la institución: sistematización, logística, infraestructura, mercadeo e imagen, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios. ¿Tiene que ver este? Así es, exactamente ese es, un plan de inversión. Que permita fortalecer la gestión de calidad en las principales áreas de la institución: sistematización, logística, infraestructura, mercadeo e imagen, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios. El tener un programa de inversión es una parte inherente de la administración del INPREMA, porque básicamente eso es lo que hace el INPREMA: administrar los recursos que aportan los profesores para invertirlos. Y ese es uno de los elementos importantes también de las limitaciones que existen para los fondos de previsión en Honduras, Renato, de que en otros países en donde existen, digamos, mercados de valores más desarrollados, los fondos de previsión pueden invertir en alternativas. Aquí muchas veces se critica que los recursos de los institutos de previsión están en el sistema financiero, pero esas son los pocos instrumentos a los cuales puede optar, bien sea los bonos del gobierno o bien sea certificados de depósitos a plazos en el sistema financiero. En otros países se invierten en acciones, se invierten en títulos, en bonos de las empresas, etcétera. Pero el punto es que quién administra, quién toma las decisiones con relación a cómo se va a invertir. Y aquí Daniel señaló algo ahí que me parece que es muy importante cuando mencionó de que hay intereses ocultos, que a mí me gustaría que esos intereses ocultos salieran en forma transparente. Y aquí muchos de los intereses, obviamente, del manejo de los sistemas, del sistema financiero, está en función del sistema financiero hondureño. ¿A quién le colocan estos recursos? Claro. ¿A quién le colocan otros? Etcétera. ¿Y las AFP en todo esto que relacionan los maestros, qué tienen que ver, doctor Pino? Bueno, yo analicé el decreto de las AFP y aparentemente, y digo aparentemente porque yo mismo he buscado la asesoría de un abogado, supuestamente el objetivo es diversificar los instrumentos financieros que ofrecen las AFP, que hasta la ley del 2002 le señalaba únicamente fondos de previsión y fondos de cesantía. Entonces ahora van a poder administrar fondos para educación, sí, para desempleo, etcétera. Pero ahí hay una redacción que a mí me parece un poco oscura desde el punto de vista que habla de administrar otros fondos. Y aquí, sabiendo cómo es la aplicación de las leyes, eso podría ser extensivo, aparte de los recursos que tienen los institutos de previsión. Pero una AFP, que también es un fondo de previsión, no encuentro la lógica de manejar otros recursos, a menos de que ellos vayan a dirigir la administración
de alguna parte de los fondos de los institutos de previsión. Pero allí realmente hay algo que profundizar, pero sí dejaron algunos elementos en la ley, en esta ley de reforma, que por cierto, quiero señalar otro elemento. La ley marco de protección social, y es otra parte del desorden que hay en esta administración, la ley marco de protección social establecía que se iban a aprobar ley del Seguro Social, la ley nacional de salud y la ley de las AFPs. Hasta este momento, pese a que la ley marco de protección social se aprobó en el 2015, no se ha aprobado ninguna de esas tres leyes. Entonces, como siempre, en vez de aprobar las leyes específicas, entonces se presentan al Congreso y hacen una reforma a la ley del 2002, que era prácticamente una ley temporal para regularizar cosas que ya de hecho estaban funcionando, pero no solamente lo hacen de esa forma, sino que no dan a conocer el proyecto del decreto, sino hasta el momento en que se va a aprobar, le dispensan dos debates y lo aprueban inmediatamente. O sea, totalmente opaz el proceso, lo cual siempre llama a que bajo este gobierno algo es lo que andan buscando detrás de la aprobación de ese decreto. 30 segundos en este segmento. O sea que sí tienen suficientes argumentos para estar alertas los dueños del dinero del INPREMA. Sin lugar a dudas, Renato, sin lugar a dudas, porque esa administración del dinero es parte de sus jubilaciones futuras, y más en el momento actual en que la pirámide demográfica del país cada vez realmente va a cambiar. Y quiero felicitarlo, Renato. Yo creo que en el futuro hay que tratar más este tema de la seguridad social y de los fondos de jubilación, porque es un tema fundamental no solamente en lo que se denomina política social, sino que también del proceso de democratización del país. A mí hay dos cosas gracias, más de ese decreto que me preocupan. Uno, y qué bueno que está aquí el doctor Pino, es que prácticamente le quitan a la potestad al Banco Central de regular este tema y se lo transfieren a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Para mí eso es preocupante, porque constitucionalmente el ente encargado de regular la economía nacional es el Banco Central. Y la segunda cosa es que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros en Honduras, si no me equivoco, me corrige doctor Pino, es el único ente regulador que sé yo en el mundo que es financiado por los organismos que regula. Quien pone el dinero para que funcione la comisión es los bancos. Y me encanta que diga el doctor Pino que hay que aclarar más eso de los intereses oscuros. La banca privada tiene intereses sobre los institutos de previsión para ver a qué banco le ponen los recursos financieros. Y eso no hay que esconderlo, pues eso es claro y palpable. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial segunda. Se incorpora al debate también el economista Nelson Ávila. Primero los consejos y luego entramos con Nelson, otra vez con Esponda y desde luego el doctor Pino. Damos lectura de inmediato a sus mensajes y participaciones en nuestras redes sociales. Ismael Cepeda Galo: la previsión social forma parte de la seguridad social universal. Al momento de estar mal gestionados, tanto su déficit actuarial y el administrativo, no se puede ni soñar con el mínimo de bienestar. Los fondos de los institutos siempre serán una huaca para el gobierno. Edgardo Mejía: la traducción de ese decreto lo que dice es: los que están dirigiendo el INPREMA no han querido soltar el billete que Juan Orlando Hernández les ha pedido para las tranzas. Ana Rodríguez: el dinero del INPREMA pertenece a los maestros, son parte de su sueldo más las 14 aportaciones que su patrono da al año. La única preocupación del gobierno debe ser revisar si tiene al día sus aportaciones como patrones de cada maestro del sistema público hasta el día o está moroso. Edgardo Mejía también comenta: el que no quisieran aparecer los invitados hoy al frente a frente solo demuestra que no tienen ni un solo argumento para validar esa intervención del INPREMA. Como al INJUPEN los desfalcaron, dice, pues quieren asaltar el INPREMA, es la jubilación de Oliva Bay y los 73 ladrones. Dice Catracho Cultura: es al revés, qué raro que el gobierno se tardara en querer saquear el INPREMA. Se vienen las campañas políticas y el gobierno nacionalista necesita todo el dinero que tenga al alcance para seguir en el poder. Ojalá los maestros no permitan que toquen su dinero.
Diego Bertrán comenta, para nada raro que el gobierno esté ejecutando estas acciones. Esta institución solo se suma a la larga lista de más instituciones saqueadas o quebradas por un propósito. Denis Saavedra, la causa es huevearse el pisto, dice. Carlos Alirio Mejía, no hay nada raro, todo está claro, que el gobierno quiere los 49.000 millones del dinero que me han obligado a aportar durante 32 años. Exijo un decreto que me devuelva mi dinero. Total, ya se propusieron robarlo. Yo estoy viejo y endeudado. Me serviría para salir de las deudas. Estos son algunos de sus mensajes y participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Sí, hay preocupación realmente en los maestros. Hay preocupación. Y miren la preocupación. La preocupación de los maestros es que ese dinero que han aportado durante años se malutilice y se queden ellos sin la pensión. De esto uno puede profundizar. Uno sabe, Esponda, que cuando se invierten dineros, en el caso del INPREMA, en algún área específica, es con la idea de que ese dinero dé buen rendimiento, claro, para seguir capitalizando y mejorando las finanzas del INPREMA. El temor, mira, el temor que tiene la gente y los maestros, y es lógico por todo lo que sucede en el país, es que se utilicen los dineros de los maestros, ya sea por el sector público o privado, sean malos negocios, se pierde el dinero y ellos se queden sin plata para la pensión. No pueden garantizar los beneficios. Ahí resumo yo por todo el montón de mensajes que estoy recibiendo de los maestros. Así que ya venimos contigo para la presentación. Le pregunto al doctor Nelson Ávila, ¿cómo valora toda esta problemática, reformas y las alertas que están encendidas en el magisterio con sus recursos ahí en el INPREMA? Adelante, doctor Ávila. Muchísimas gracias. Abrazos al amigo Hugo y al resto de amigos y a los televidentes. Primer punto. Tengo años de haberle dicho a muchos dirigentes magisteriales que la ley del INPREMA y del INJUPEM es una ley inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque el gobierno se autoasigna el derecho de administrar los recursos. Y es una forma de confiscación, es una forma de violación al mismo tiempo del sacrosanto principio que ellos dicen defender siempre, que es de la empresa privada. ¿Quiénes son los dueños del INPREMA? ¿Quiénes son los dueños del INJUPEM? Son, en el caso del INJUPEM, el resto de funcionarios públicos, y en el caso del INPREMA, los maestros también como funcionarios públicos. Pregunta, ¿por qué no hacen eso con el Instituto de Previsión Militar? Lo que ocurre con el Instituto de Previsión Militar es correcto. Lo del Instituto de Previsión Militar, ellos son los dueños, los militares, de sus propios recursos, y está bien que los administren. En ese sentido, la confiscación es inconstitucional en Honduras, y lo que ha ocurrido es, y se los he dicho desde hace tiempos, a una acción judicial en Honduras que no les va a prosperar, pero si la hacen a nivel internacional, ustedes la ganarán. Tengo años de decir la infinidad. Desde que se hizo la reforma y seguimos ese procedimiento, doctor. Está en nivel internacional la demanda. Diciendo, Sponda, discúlpeme. Lo escucho. Tengo no menos de 20 años de decirles eso a sus dirigentes magisteriales. Y yo soy consciente. Cada uno es responsable de sus cuestiones. Yo he pensado en los maestros, en todos aquellos que, igual que como yo conozco la historia de Hugo Noé y la mía, nosotros hemos sido estudiantes de la educación pública y por eso la defendemos. Y esos maestros que han invertido todos sus años, todo su tiempo, ahora vienen y les modifican la ley, que también eso es inconstitucional, porque esa nueva ley de previsión en realidad eliminó derechos adquiridos, y eso es elemental. Y esos derechos adquiridos, pero porque hubo la confiscación histórica que se ha hecho de esta institución. No puede ser el Estado el que regule ese tipo de... me refiero al tema de la administración de esas funciones. El segundo punto,
los sucesivos gobiernos han utilizado recursos de estas instituciones y eso ha incidido en el enorme déficit fiscal actuarial que existe en las reservas técnicas y matemáticas, que hacen que las pensiones y jubilaciones de los maestros sean menores. Eso significa al mismo tiempo una pérdida de riqueza de todos los maestros, sin excepción, y otros tipos de derechos. Tercer punto. ¿Por qué no se permite? Precisamente está en el mismo índice. ¿Por qué no puede tener el INPREMA o el INJUPEM su propio banco, su propia compañía de seguros? ¿Por qué? Si ellos son los dueños de sus propios recursos. Esto es como que yo le diga al empresario, no, quítese usted y yo le voy a administrar su empresa. ¿Me explico? Hay intereses de esa forma. Yo tengo datos escritos desde el 2000, cuando yo les sugerí una serie de acciones. El tercer punto, aquí dirigentes magisteriales han sido corresponsables también, porque se han quedado en silencio, me disculpan. Yo quiero hablar, la verdad, yo no pretendo quedar bien ni con A ni con B, pero en ese sentido, han puesto en alguna medida a dirigir el instituto también militantes de sus organizaciones y no verdaderos profesionales que sepan la inflación, cómo proteger el dinero frente a la devaluación. Los economistas lo sabemos, ¿no es cierto, Hugo? Y también otras personas que son financistas saben muy bien que el objetivo fundamental es proteger en el largo plazo y en el inmediato plazo las pensiones y jubilaciones para que tengan una suficiente capacidad adquisitiva. Maestros que se retiran y ahora tienen 15 años más para trabajar simple y sencillamente, porque aquí ha existido una colusión de intereses. Cuarto punto, sí es importante que piensen en temas de rentabilidad, pero el problema es que aquí el riesgo tiene que ser lo más bajo posible. Correcto. ¿Y por qué el riesgo tiene que ser lo más bajo posible? Porque están en juego fondos de pensiones y jubilaciones, pero sí puede existir una tasa, si le parece, de retorno mucho más elevado que lo que están recibiendo en este momento, por lo que decía el compañero Esponda ahí, a tasas de interés, y le digo, eso es parte de la corrupción. Investiguen ustedes quiénes se han beneficiado, no solamente bancos, se han beneficiado exdirectivos también de estas instituciones. ¿Cómo? ¿Sabe cómo, Renato? Invertían los recursos que sabían que no los iban a necesitar hasta dentro de 2 o 3 años, los invertían a 90 días plazo. No es lo mismo que usted invierta a 90 días plazo a un año plazo. A 90 días plazo le van a pagar 4% de interés. A un año plazo le van a pagar 11%. Ese diferencial de 7%, multiplíquelo usted sobre 20.000 millones de lempiras, son 1.400 millones de lempiras por año que estaba perdiendo la institución. Pero como le digo, como economistas sabemos muy bien que el lempira cada vez está en devaluación mayor. Y en consecuencia, lo que tiene que hacer es una parte de los recursos, protegerla. ¿Con qué? Con moneda fuerte, con inversión en bienes raíces de alta plusvalía y de buena localización, pero también inversiones en diversas instancias. Cuarto punto, lo de las AFP no es una mala figura. El punto es que depende al mismo tiempo de la institución que la administra finalmente y de la racionalidad. Les recuerdo, países más organizados que Honduras, como Colombia y Chile, le doy solamente estos 2 ejemplos. Pregúnteles usted a quienes invirtieron a AFPs, a muchos de ellos. Y muchos de los que dirigían estas AFPs los tiene ahora en Miami y no los puede repatriar usted o, si le parece, hacerles el juicio correspondiente por malas inversiones que hicieron planificadas en contra de quien invirtió en esos fideicomisos correspondientes. No estoy diciendo que va a ocurrir lo mismo en Honduras, estoy diciendo que hay que evitar que ese tipo de cuestiones ocurran. Conclusión, el problema radica en una inconstitucionalidad, en una ilegalidad, en una ineficiencia, pero también en un problema operacional. Pero no es el problema operacional lo determinante es lo primero que dije. Sí es posible hacer del INPREMA y en consecuencia y del INJUPEM instituciones altamente, yo le diría, costeables
voy a emplear la palabra rentable, aunque no es ese el objetivo de estas instituciones, pero que se garantice pensiones y jubilaciones dignas. Eso es perfectamente posible. Y termino con esto. Son los gobiernos sucesivos los corresponsables de esta descapitalización de estas instituciones. ¿Y por qué no proceden ustedes, los dirigentes magisteriales, a hacer una acción contra, no el Estado, sino que contra los sucesivos responsables de los gobiernos que hicieron eso, que les confiscaron sus recursos? Y verán ustedes, y también las instituciones que han sido copartícipes de ello. Yo no estoy en contra para nada de un sistema financiero eficiente, de un sistema financiero realmente competitivo, pero Honduras lo que tenemos es un cuasi monopolio y al mismo tiempo tenemos exactamente un abuso sobre estas figuras financieras. Mi objetivo es dar a los maestros y a los funcionarios públicos y a todos los demás las condiciones de una pensión y beneficios dignos. Eso es mi primera reacción, amigos. Y siempre digo, me gusta remarcar, y le doy solo un minuto más, doctor Nelson Ávila. Me gusta esa estrategia del doctor Nelson Ávila, que nunca sale del tercer punto, aunque ya lleve 10. Solo quiero remarcar esto. Así como ve el panorama usted en este instante, justo ahora mismo, ¿cree que hay mucho riesgo sobre los dineros de los maestros ahí en el INPREMA? Mientras esté una administración, una confiscación por intervención del gobierno, y mientras no exista verdaderos personas que decidan en esas instituciones, que conozcan sobre finanzas, que conozcan sobre bancas, yo no recomiendo ninguna acción de esa naturaleza. Pero eso puede hacerse inmediatamente si hay voluntad política y también si hay decisión desde la base, desde la masa, porque en realidad quienes son afectados son los maestros, pero también somos afectados toda la ciudadanía con estas malas prácticas. Conclusión, es momento de tomar decisiones trascendentes. Muy bien, hemos intentado comunicarnos con el subsecretario Javier Menocal porque es el que tiene más la relación de la Secretaría de Educación con el INPREMA y no ha sido posible. Preside la Asamblea de Participantes. No obstante que se nos confirmó, se nos oficializó ayer la presencia del ministro de Educación Arnaldo Hueso y de Javier Menocal. Pero Arnaldo, yo entiendo que no sos un hombre miedoso, que tú puedes sustentar este último PCM del gobierno, y si hay razón o no en los maestros, en los economistas, que ven un riesgo absoluto con todo lo que está sucediendo en este momento, los PCM, las decisiones gubernamentales, que hay un riesgo absoluto que tienen los dineros de los maestros en el INPREMA. Así que me gustaría, ministro, que usted encare este asunto informándonos, participando, reaccionando, porque son cantidades enormes de reacciones de los maestros que están temerosos de que en unos años se exponga que es la figura que yo no quisiera ver, el escenario que yo no quisiera ver en Honduras. Nunca, te lo digo, ver a los maestros jubilados manifestándose para que les paguen sus pensiones. Yo nunca quisiera ver eso, que maestros que desde hace 15 años reciben sus pensiones tengan que salir a la calle para que se las sigan aportando. Y no lo vamos a permitir. Eso Me gustaría haber descapitalizado, arruinado, quebrado ese instituto y a los maestros en la calle. Vamos a la pausa y volvemos. Edgardo Moncada nos comenta en nuestras redes sociales, a ustedes se les hace raro eso, pero al resto de la población no. ¿Ya conocemos el modus operandi de este narcogobierno para robar fondos públicos o es que creen que la compra de las chatarras móviles no es raro? Consulta. Dice Roberto Miranda, pregunto, ¿no les ajusta todo el dinero que se han robado? Henry Smith, El Salvador sirve de termómetro a Honduras para realizar similares acciones, todo frente al escenario de elecciones generales. Manuel Paz, lo que dice este señor Pino, eso es en otros países, ahí dice. Pero en otros países las leyes son diferentes y no tienen gente corrupta e inoperante como en este gobierno. Eduardo Ulloa, el gobierno no haya de dónde echar mano para seguir dilapidando y malversando nuestros impuestos que tributamos. Ahora le llega el turno a las aportaciones de los trabajadores de la educación. Gobierno, basta ya de tanto abuso. Si no pueden hacer el bien, por lo menos no hagan daño.
Lupita Coello, ¿cómo sustentarían intervenir Imprema? Pues el robo no se puede justificar. Este gobierno corrupto e inepto es como la plaga de langostas que devoran a diestra y siniestra y al perro en total impunidad. Su meta es dejar al país entero en miseria, saqueando todo. Comenta y nos recuerda que Honduras lidera el índice mundial de miseria en Centroamérica. Raúl, la Comisión Nacional de Banca y Seguro es un elefante blanco que se apega a favor de las financieras y la banca y deja a un lado los beneficios de la población. En un 90% de sus dictámenes se lavan las manos como Poncio Pilatos. La mayoría de sus dictámenes nos abstenemos a opinar. Entonces, ¿para qué están? Pregunta. Rolando Bustillo, ¿acaso este gobierno presidencia de la República ha sustentado algo? Ni la Constitución sustenta la inoperancia de Juan Orlando Hernández. Le quieren caer al dinero de los aportantes para robárselo. Estas son algunas de sus opiniones. Continuamos con el programa. Bueno, una rápida radiografía del Instituto de Previsión del Magisterio. Daniel. Bueno, en primer lugar, nosotros no vamos a defender lo indefendible tampoco. Si bien esta figura nos parece a nosotros que no cabe, lo cierto es que el instituto está en problemas. Han hecho despidos al margen de la ley, han hecho contrataciones, nos parece a nosotros, abusando de la autoridad que tienen. Los órganos de participación del Imprema, Renato, prácticamente son decorativos. Lo que decía el doctor Nelson Ávila, la dirigencia magisterial de las organizaciones ya no tiene empleados en el Imprema. Desde que se intervino el Imprema en el año 2011 a la fecha, ahí hay un gobierno unilateral. ¿Quién preside la Asamblea de Aportantes y Participantes? El viceministro Javier Menocal. ¿Quién tiene la Secretaría de la Asamblea de Participantes por ley? El director presidente del Imprema. Es decir, que toda esta etapa de administración, desde la intervención en el año 2012 a la fecha, ha sido una administración unilateral del gobierno. Ahora, aquí hay que reconocer otra cosa. Muchísimos de los problemas operativos que hay en el Imprema son responsabilidad de los actuales directores especialistas, aunque hay muy buenos empleados en el Imprema, excelentes, extraordinarios empleados. Pero además de esa incapacidad administrativa que han tenido los actuales directores especialistas interinos, que ya están ilegales desde hace más de un año, las imposiciones de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros imposibilitan lo que decía el doctor Noé y lo que decía el doctor Nelson. El Imprema está maniatado, no puede diversificar sus inversiones. Yo no creo que el Imprema tenga que crear un banco. Yo pienso que el Imprema tiene capacidad para comprar un banco y fortalecerlo. Mire, hay otro nicho que podría levantar las finanzas del Imprema. El movimiento magisterial, y hay muchísimas cooperativas, creo que más de 10 que están relacionados con el sector de educación. ¿Por qué no podría hacer una alianza el Imprema con las cooperativas relacionadas al sector magisterio para favorecer el tema de la inversión en el déficit habitacional que tenemos en el sector magisterial y en todo el país? Y el otro tema súper importante me parece a mí es que hay que dejarlo claro, hay problemas en el Imprema, pero el mayor problema que tiene el Imprema es la ley actual y el gobierno hoy nos está dando la razón. Esa ley no ha permitido la verdadera gobernanza, esa ley no ha permitido que los procesos administrativos sean eficientes y eficaces a lo interno del instituto, y para muestra un botón, ha sido imposible escoger a los directores especialistas. Ahí está una firma que solo falta contratarla, ponerle la firma, valga la redundancia, para que inicie el proceso de concurso. ¿Por qué se han opuesto a este procedimiento? Y quiero señalar una cosa más, y don Raúl Zavala lo sabe muy bien. La ley nos faculta que si 3 representantes de la Asamblea firmamos una solicitud por escrito para que se convoque a una asamblea de aportantes y participantes, la tiene que hacer. Hace más de un mes y medio fue la última. Se nombró a la comisión auditora, que es integrada por los miembros de la asamblea. Desde aquella fecha a hoy no han querido hacer la asamblea para no ratificar la comisión auditora. ¿Será que administrativamente ahí se oculta algo? Porque quien preside en este caso, en esta ocasión, esa comisión de auditoría son las organizaciones magisteriales. Entonces, le llevamos a don Raúl por escrito, nos pidió que hiciéramos cambios, lo volvimos a hacer y al sol de hoy no hemos tenido respuesta. Nos dicen que hay que ver, que hay que buscar. Lo mismo hicimos con don Javier Menocal, le comunicamos de manera verbal porque él la puede convocar porque es el presidente y tampoco lo ha hecho. E insisto, Renato, nosotros en el magisterio no nos vamos a desconcentrar. Compañeros y compañeras, tenemos que seguir en el proceso de recolección de firmas para llevar el 20 de mayo al Congreso de la República una iniciativa ciudadana para reformar la ley en 5 elementos: la reducción de la edad de jubilación, el cambio de la fórmula de la pensión, reformar el tema de los directores y la forma en la que se nombran,
el pago de los salarios en vida, el beneficio de los 60 salarios para nuestros compañeros pensionados y jubilados y el tema de las inversiones. El IMPREMA no puede seguir manateado para favorecer los intereses de la banca privada y eso creo yo que hoy no solamente yo lo he dicho, lo ha dicho el doctor Hugo, lo ha dicho el doctor Nelson, la banca privada tiene intereses sobre la institución y esas políticas de la banca privada son ejecutadas a través de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Ellos son los que han impedido que estos procedimientos se desarrollen. Daniela, usted mencionaba de que hay una compañía para lo del concurso, pero sí, donde tengo entendido el PCM deja a la asamblea. Sí, la anula. Completa, o sea, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Pero por eso lo digo, doctor, ese concurso se tuvo que haber desarrollado en el año 2018. Pasó el 2018, pasó el 2019, pasó el 2020, estamos en el 2021 casi a mitad de año y no lo han hecho. Y hoy esa posibilidad de cumplir ese procedimiento de la ley, que yo personalmente pienso que es un proceso muy débil, que ha sido manipulado. Ustedes que conocen sus medios saben que los antiguos directores especialistas, los primeros que pasaron por el proceso de concurso, venían directamente de la banca privada y eran técnicos, como decía el doctor Nelson, pero sus políticas económicas iban orientadas a no favorecer al instituto. Hoy tenemos 3 especialistas que también son interinos, que tienen expertise en el área, pero han ido a hacer lo mismo. A mí me preocupa una cosa, y por eso traje la presentación. El déficit actuarial en el último quinquenio ha crecido en más de 10.000 millones de lempiras. La trajiste, pero no la presentas. No, yo le estoy pidiendo a la producción que qué rato metan la presentación de él para que el tiempo no se nos vaya. Mire, esos son los ingresos que tiene el instituto en este momento. Solo son esas las inversiones. Los préstamos personales hipotecarios que se bajaron del 18 de interés al 16 de interés. Los hipotecarios del 12% de interés al 11.5 y al 11.25 dependiendo de los montos. Depósitos en la banca, en retirables al 4% anual y en plazos fijos al 8%. En eso están negociados ahorita. Y ya decía el doctor Nelson que podía hacer más. Ellos de manera unilateral compraron acciones en Banrural de 150 millones de lempiras y las utilidades son de 50 millones. La inversión en el centro cívico, que yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Hugo Noé, creo que se me malinterpretó. La figura de esa inversión es la que está muy mal hecha. Pasemos a la siguiente. Esos son los riesgos que tiene el IMPREMA ahora mismo. La imposición del Fondo Monetario Internacional para Honduras. Y mire, el monto de los préstamos de 5.000 millones, según las restricciones de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, se le ponen techos, que estoy de acuerdo, hay que regularlo. Pero el IMPREMA de esos 5.000 millones solo puede ejecutar 3.600 millones, Renato. A través de la Ley de Inclusión Financiera, los 1.400 millones restantes, ¿a dónde cree que están? En la banca privada. A esos intereses, que si lo prestáramos a los profesores serían más. La relación entre activos y compañeros en retiro para el 2018, que hoy me imagino que debe andar por lo mismo porque no tenemos ese informe, era 3-1. Y los negocios para el gobierno, que entre comillas en aquel momento eran invertir en una carretera y en represas en el departamento de Atlántida. Ese 3-1 es que por cada 3 maestros que se jubilan... No, por cada 3 maestros activos hay un pensionado. Y la relación sana debería de ser superior 5-1. Vamos a la siguiente. Algunas alternativas podrían ser aumentar el porcentaje de la cotización patronal porque nosotros ya hemos venido haciendo el sacrificio. Renato, increíble. Honduras tiene más de una década de no generar una tan sola plaza en el sistema oficial. Una tan sola, ni una tan sola. El tema de diversificar las inversiones en negocios que sean rentables. Nosotros hemos planteado comisariato, concesionaria de vehículos, tarjetas de crédito, algunos compañeros hospitales, centros de conveniencia y ese último de los bienes raíces que debería de ser el más atractivo. Y generar condiciones en la ley, Renato, que la gente de manera voluntaria se quiera quedar aportando. Miremos la siguiente. Ese bien es la propiedad, pienso yo, más cara que hay en Honduras. Es la urbanización Rubén Antunes. La vara cuadrada supera los $250. La que está... Mire, y son 16 manzanas. Es ahí, el que está en verde, es el predio de la Universidad Nacional. Y la que está en anaranjado es la Rubén Antunes, propiedad del IMPREMA. Esa colonia, esa urbanización está botada. Solo sirve de helipuerto para el abogado Hernández. Entonces, compare, tiene salida para el anillo periférico, tiene salida para el Trapiche, fácilmente podría ser un acceso para el Boulevard Suyapa, para la parte de abajo de donde está el IMPREMA lo podría hacer. Si nos ubicamos es ahí, Boulevard Suyapa,
el Trapiche y la zona del Imprema. Ese terreno es del Imprema. Ese terreno es del los Imprema. maestros. 16 manzanas. Y el valor de la vara, Renato, supera los $250 valor tierra. Podría ser más. Entonces, tema de inversiones, decía el doctor Nelson Ávila, esa propiedad es imposible que la compremos los docentes. Es demasiado caro. Pero ahí se podrían hacer, ahí podría estar el centro financiero del país. Ahí podría haber edificios de alquiler para oficinas, etcétera. Y ese dinero podría entrar fresco mensualmente al Imprema. Si uno de los mayores negocios que ahorita mismo está en boga en el país, en Tegucigalpa por todos lados están apareciendo torres de alquiler y ni siquiera las han terminado, Renato, y ya las tienen alquiladas. El siguiente, que es el que a mí me preocupa muchísimo. El siguiente, la tabla del déficit actuarial. Esa es la última, dicen. Si la tienes tú, léela para que no perdamos tiempo. Bueno, la leo ahora mismo. Porque yo le quiero hacer una pregunta a los economistas Hugo Pino y Nelson Ávila. Ok. El periodo 2010-2012, el déficit actuarial del Imprema estaba en 79.169 millones de lempiras. Es decir, arriba de 79.000 millones de lempiras. Con la reforma, periodo 2012-2013, se redujo, ¿verdad?, el milagro actuarial a 18.000 millones de lempiras. 18.000 millones. 18.000 millones de lempiras. Pero a partir del año 2017 para acá, es decir, el último quinquenio, que es lo que nos preocupa muchísimo, pasó de 17.300 millones de lempiras, hoy está en 26.000, supera los 26.000 millones de lempiras el déficit actuarial. Entonces, la gran panacea de reforma que nos vendieron, que iban a permitir que las finanzas del Imprema se fortalecieran y que no íbamos a tener preocupaciones porque el Imprema iba a tener una gran capacidad financiera, fue mentira. La reforma a la ley del Imprema lo único que generó es que en el Imprema haya más dinero, pero se entreguen menos beneficios a los afiliados. La nueva ley del Imprema permitió que la banca privada tenga recursos frescos de nuestro instituto para hacer negocios particulares y no en beneficio del magisterio. Y qué bueno que estén los dos economistas acá referentes del país. Me preocupa mucho que esta situación continúe, porque será que dentro de 5 años más, donde los 20.000 profesores que ya rebasan los 50 años de edad, que tienen enfermedades preexistentes, que ya deberían de estar jubilados, se van a tener que jubilar. ¿Será que el déficit actuarial se va a disparar más de lo que se ha disparado hoy y vamos a volver a aquel déficit actuarial que teníamos anteriormente? Entonces yo pienso, con mis pocos conocimientos de economía, si el instituto no diversifica sus inversiones y blinda los procesos para invertir, para que no hayan segmentos de corrupción en esto, ¿será que el instituto va a terminar otra vez en una crisis financiera tan grave como la que teníamos anteriormente? Porque hoy ya no hay excusa. La dirigencia magisterial no toma decisiones en el Imprema, es el gobierno. Hoy ya no hay excusa que hay manipulación por parte de nosotros para el tema de las inversiones. El gobierno ha venido administrando el Imprema desde el 2000, es decir, los últimos 10 años de manera unilateral. A nadie le preguntaron para llevarse los 10 millones de lempiras al centro cívico, a nadie le preguntaron para comprar esas acciones en Ban Rural, a nadie le han preguntado si estamos de acuerdo con que el Imprema tenga más de 20 años de no tener proyectos habitacionales. Y otro elemento, el Imprema tiene un sinnúmero de terrenos a nivel nacional, en Atlántida, en Cortés, en Olancho, aquí mismo en Francisco Morazán, que están invadidos. Invadidos. Y no solo es que fueron a poner covachitas, no, ya hay edificios, ya hay casas. Entonces la pregunta del millón es para esta gente, ¿qué han hecho? Ok, y hacia ahí va orientada mi pregunta que me lo van a responder después de la pausa el doctor Hugo Noé Pino y don Nelson Ávila. Miren lo que dijo Espóndola. Daniel Esponda. Dice Daniel Esponda, hay que diversificar las inversiones. El Imprema debe diversificar las inversiones. ¿Cuál es el modelo, Hugo y Nelson, para darle mayor rendimiento a esa plata de los maestros? ¿Qué modelo hay que seguir para diversificar las inversiones y generar más capital para fortalecer la previsión de los maestros? Ya ustedes han hablado, aunque Nelson dijo, a mí, yo no satanizo, dice, las AFP. A través de las AFP, ¿cuáles son los pasos que esta gente debe seguir dar
para que su plata rinda, para que su plata se multiplique y así tener garantizados a futuro sus prestaciones y otros beneficios para los docentes. Después de la pausa, Pino y Ávila responden a esta interrogante. Qué raro que ahora el gobierno no quiera sustentar las causas que expone para intervenir otra vez el INPREMA, y nos trasladamos a Facebook a dar lectura a sus mensajes. Agradecemos también sus participaciones. Peralta José dice, Juan Orlando Hernández dice, en eso no es experto en saquear fondos de instituciones, pero ve usted si hace algo al respecto a la pandemia. Son unos desgraciados, no merecen el respeto de nadie. Venancio Ponce Rodríguez, felicitar a Renato, Nelson, Hugo. Los tres salieron del Central y por eso están defendiendo los derechos de los maestros. Le saluda el profesor Venancio Ponce, dice. Reina Doris Villeda, su propósito es que antes de dejar el poder se apropiarán de todo el dinero y bienes que estén a su alcance. Si no les ha importado que se muera la gente de COVID-19 y se han robado el dinero, menos les importará ver en la mendicidad a los trabajadores, sean maestros u otros. Fueron quitados nuestros derechos. Como el gobierno juegan con el balón adelantado. El requisito para lograr ingresar a la carrera docente es ser activista del Partido Nacional. Y en más de 10 años han colocado en los puestos importantes a sus piezas, razón por la cual hoy tienen un magisterio sumiso, indica. Dice Yesli Muñoz, yo dejé de laborar en el magisterio desde noviembre de 2019 y he estado con los trámites para que me regresen mi dinero desde ese momento. Y solo me dan fechas y no depositan lo que es mío y que quiero también de regreso, dice. Gladys Molina, no sería extraño que esas nuevas disposiciones del gobierno llevaran un mensaje oscuro como todo. Jenny Morales, el gobierno sigue cometiendo tanta corrupción que no mide su avaricia de seguir robando y cometiendo el pecado de quitarnos lo que tanto nos ha costado de tantos años. Eso es una clara idea de que jamás le ha importado el pueblo. No puyen al tigre con vara corta, pícaros sinvergüenzas. De la justicia divina no se van a escapar. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Okay. Tú dijiste hace poco, Daniel Esponda, que el INPREMA debería diversificar sus inversiones, ¿verdad? Por supuesto. Ok. Fíjate que yo creo que aquí hay un tema de confianza. Hay un tema de confianza. Es decir, todos sabemos el momento que vive el país. Ninguna plata que agarre el dinero de otros y la invierta, la gente va a tener confianza. Claro. La gente cree que se va a perder ese dinero, que se va a desviar. Pero que sí se necesita invertir el dinero en negocios seguros, sin riesgo alguno, que generen riqueza para seguir capitalizando el INPREMA, es innegable. Claro. Entonces, a partir de aquí, ya admitamos que el problema en este momento es que se utilicen esos dineros del INPREMA en inversión pública y eso le genera desconfianza profunda al sector magisterial. ¿Y al pueblo en general? Porque todo lo que huele al actual gobierno, a la gente le genera desconfianza. Es punto claro. Pero que necesitan invertir o hacer inversiones eficientes que les reditúen a ustedes más dinero, es innegable. ¿Cómo debería ser este modelo a seguir entonces en el INPREMA, doctor Pino, doctor Ávila, para capitalizar o para invertir con absoluta certidumbre y confianza de que el dinero no se va a perder, no se va a desviar o en malos negocios? Adelante. Bueno, Renato, uno de los elementos importantes que ha sido enfatizado en este programa es la gobernanza de los institutos de previsión. Y esa gobernanza, ¿qué implica? Implica, como decía Nelson, tener personas calificadas a nivel de finanzas, de que puedan realmente ver las opciones que hay en el mercado, establecer las inversiones que se pueden hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero también significa dar participación a los, obviamente, participación y rendición de cuentas a los dueños del dinero, que son los aportantes. Daniel ha presentado una lista varias de mecanismos de inversión. Algunos de ellos van en el corto plazo y se van a tener que seguir manteniendo, que son certificados de depósito en el sistema financiero,
compra de bienes inmuebles con alta rentabilidad, pero todo esto debe de ser, digamos, analizado y estudiado en un marco comprensivo de que estamos hablando de fondos de previsión social, que obviamente tienen que equilibrar riesgo contra rendimiento. Y eso es muy importante. A mí en lo particular, una de las ideas que planteó Daniel de un banco no me parece, digamos, muy operativo. ¿Por qué? Porque los bancos tienen su propia dinámica y en determinado momento puede la administración del banco implica otra serie de características que probablemente no se puedan cumplir directamente con un fondo de previsión. Entonces, yo creo que en ese momento habría que ver. Yo estoy consciente de que hay una queja del sector magisterial en el sentido que los bancos les cobran tasas de interés muy altas y que si el INPREMA prestara serían más bajas, etcétera. Pero en el pasado también he llamado a la cautela con los préstamos de los institutos de previsión, porque si usted presta en los institutos de previsión a tasas por debajo del mercado, en cierta forma está subsidiando el consumo presente, pero está poniendo en riesgo la capitalización del fondo en el futuro. Esto no quiere decir que parte de esos recursos se puedan realmente prestar, pero haciéndolo bajo condiciones muy estrictas. Pero en resumen, las decisiones de en qué invertir y cómo hacerlo tienen que ser parte del análisis de dónde está el INPREMA actualmente. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo. Esa reducción del déficit actuarial que se nota del 2010 para acá y que señaló Daniel, a mí en lo particular me gustaría verlo más detenidamente. Le mandé a Carlito la imagen para que tal vez la puede colocar. Aquí la tengo, aquí la voy a poner yo. Porque recuerdo que una de las decisiones que se tomó y que hasta donde yo tengo entendido sigue vigente fue parar parcialmente la jubilación de maestros. Es decir, había una demanda de jubilación mayor y que eso se ha ido como dosificando, no cumpliendo en función de lo que la ley establece, sino que dejando que pase ese periodo y trasladándolo hacia adelante. Por eso es que digo que esos números habría que verlos con mucho cuidado, cómo se realizó esa reducción y también lo que señala Daniel, a cuáles son las razones principales del aumento del déficit en determinado momento. Pero el punto básico es que cualquier modificación de la situación actual del INPREMA, que yo coincido con Daniel que se necesita corregir, o sea, hay problemas serios en el INPREMA, debe de pasar por la gobernanza, la estructura de gobernanza. Y lo que se está proponiendo actualmente no es lo que más le conviene al INPREMA, que es que el Ejecutivo, a través de una junta interventora, maneje los recursos en un año electoral y con una credibilidad y confianza muy baja. Ese es punto clave de esta. Sí. De este Ese es el programa. meollo del asunto. Este es el punto clave. Porque, ojo, nosotros venimos insistiendo desde que reformaron la ley prácticamente. Y recordarle al doctor Nelson, el COPRUN, el COPEN, el Colegio de Pedagogos y el COLPROSUMA, si no me equivoco, fuimos a la Corte, interpusimos recursos. Nos lo desestimaron. Nos fuimos a la Corte Interamericana y allá está todavía, pero usted sabe que esos procedimientos son lentísimos. Desde que se hizo la ley, nosotros venimos luchando contra esta ley porque planteamos que iba a generar lo que se está generando ahora mismo. Y le agrego yo algo a lo que dijo el doctor Hugo Noé. El INPREMA, esa ley, la reducción del déficit, es porque se le puso un dique y nos aumentaron 15 años de trabajo. Pero ahora mismo hay casi 18,000 compañeros pensionados y jubilados. Y en el sistema, Renato, activos, tenemos un poquito menos de 20,000.
En 10 años, esos compañeros a fuerza tienen que estar jubilados. Entonces, le pedimos la opinión al doctor Nelson Ávila. No sé si comparte la de Hugo Noé Pino en el sentido que el gran riesgo con esta nueva intervención es el uso que se le pueda dar a estos recursos del INPREMA en año electoral. Adelante, doctor Nelson Ávila. Sin duda, pero el problema es estructural. Yo espero que en esa propuesta que dice Daniel que van a presentar, planteen lo que dije como primer punto, que la administración y la intervención por parte del Estado históricamente es inconstitucional. Elimínenla. Tienen que administrarla exclusivamente los maestros, pero con gente proba y al mismo tiempo con capacidad. Si ustedes no hacen eso en esta ley, independientemente de lo que se hizo en el pasado, yo todo esto reitero, yo dije 20 años, un poco más de tiempo que tenía de decirles eso y tuvieron que reaccionar hasta como 20 años después. Ese es el primer punto. El segundo punto, reitero, un instituto de pensiones en realidad tiene que ser manejado en función de una adecuada relación entre tasa de rendimiento y riesgo. En economía, a medida que usted tenga más riesgo, tiene mayor tasa de inversión, pero tiene más riesgo. En los institutos de pensiones, usted no puede funcionar por un alto riesgo, tiene que funcionar por el mínimo riesgo posible. Por ello, segundo punto, o tercero, si le parece, voy a llegar hasta 10 esta vez, Renato. Segundo o tercero, el déficit actual, vea, es corresponsabilidad del gobierno, por una sencilla razón. Si usted analiza todo lo que es la relación activos-jubilados, en América Latina, la relación mínima para que se mantenga la capacidad adquisitiva de las jubilaciones y pensiones, tiene que ser, y creo que Daniel hizo referencia a eso, 3-1. O sea, 3 profesores trabajando con todos los derechos y aportando la contribución correspondiente y 1 jubilado. No, la norma es 7-1. 7-1. No. Estoy diciendo en América Latina cómo existe esa relación. Okay. Entonces, por eso es que los maestros y muchos de los fondos de pensiones tienen problemas en América Latina. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en Honduras? En Honduras salen maestros y no los sustituyen. Y a los que sustituyen no tienen los mismos derechos ni tienen las mismas obligaciones de aportar. Entonces, están deteriorando esa capacidad. De forma tal que si esto continúa así, me disculpa, los maestros que se van a jubilar dentro de 15 años tendrán serios problemas. Esto hay que resolverlo desde ahora. ¿Cómo? Reitero, eliminar esa confiscación, poner una adecuada administración, funcionar con una racionalidad financiera del riesgo mínimo posible, pero con una tasa de excedente, la adecuada que permita garantizar y tener pensiones y jubilaciones adecuadas. Cuarto punto, yo sí considero que sí es importante considerar que, y es importante este dato, Renato, las compañías de seguros y las instituciones financieras son de las más rentables en Honduras, dentro del sector formal de la economía. Hay otros que buscan otros negocios mucho más rentables, ¿verdad? Pero esos son ilegales y algunos por eso se los llevan hacia el norte o se los van a llevar hacia el norte. Estoy planteando que invertir en banca, en seguros, es porque tienen un mercado también ya garantizado con los maestros. ¿Cuántos maestros son en este momento activos, Daniel? 50,000. Somos un poquito más de 65 en el sector público. Perfecto, 65, multiplíquelo en consecuencia por 4 personas por familia, ahí tiene usted vinculados a esto cerca de 300,000 personas, ¿no es cierto? Entonces, pero claro, no hay que administrarlo cómo se administra un fondo de pensión. Un banco se administra con racionalidad bancaria, es otra cosa. Una compañía de seguros, ahí tienen ustedes seguros de vivienda, seguros de accidentes, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, vea, yo sé que algunos que están en ese negocio no me están viendo bien. ¿Por qué? Porque ellos piensan en mercados cautivos, yo pienso en competitividad y no dicen que son furibundos defensores del sistema capitalista. Y el sistema capitalista descansa sobre todo en la concurrencia, en la competencia, en la competitividad, no en crear mercados cautivos, no en crear ese tipo de condiciones. Por eso en los Estados Unidos se entendió muy bien eso. Y desde 1929 hay una ley
contra los monopolios. Sí, Aquí hay correcto. algunos que confunden, dicen que la ley de competitividad es equivalente a la ley de monopolio. Falso. Si en Honduras existe infinidad de monopolios. No me voy a referir a eso. Sí, Pero doctor Nelson, el cuarto pero punto, permítame, reitero, no quiero que se me escape esto, sí, porque hay cosas rescatables también que se hizo en la administración anterior y que es válido. Se creó el PPCI, que es la protección crediticia del instituto. Y mire, por eso es que nos molesta esta administración. Ese fondo genera el IMPREMA, que es el fondo de autoseguro, 9.5 millones de lempiras mensuales. Y el PPCI solo tiene 3 empleados, lo tienen allá en una cueva prácticamente, ni siquiera tiene sistema. Entonces pregunto yo, si el PPCI, que es el fondo de seguro, que ya no le compramos seguro a las agencias de seguro, sino que el IMPREMA se protege solo, que económicamente ha sido un éxito, ese debería de ser la joya de la administración. Pero no, como es rentable y como limita los negocios de la banca privada, entonces lo debilitan, lo entorpecen. El PPCI, que es el Fondo de Protección Crediticio del IMPREMA, es un éxito. Ok. Solo permítanme, claro, ese tipo, ir a una ese pausa tipo de comercial, acciones. porque ya estamos Perfecto. llegando al final del programa. No sé si es en la casa del doctor Pino o en la casa del doctor Nelson Ávila que se escuchan esos pajarillos. En la de Nelson. Ah, cómo me gustaría jubilarme así. Véngase a esta pequeña montaña de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Yo sé. Aquí lo estoy viendo en Tegucigalpa, allá abajo. Vamos a la pausa. Diputado Tomás Ramírez, ya en la recta final de Frente a Frente. Tenemos un minuto, diputado Tomás Ramírez, adelante. Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Un saludo a todos los panelistas que están en este momento. Sí, decirles al pueblo hondureño de que este proyecto fue sometido en el mes de febrero a las 10 de la noche para su discusión. Nos lo enviaron a las 10 de la noche. Eso fue muy raro para nosotros la bancada del Pino SD, el cual está integrado por doña Doris, David Reyes y Luis Redondo, y decidimos analizar el proyecto hasta las 2 de la mañana. Concluimos que este proyecto era lesivo para las instituciones de previsión y que lo que generaba era que el gobierno podía empeñar prácticamente las pensiones y jubilaciones o administrarlas tal como lo han dicho perfectamente los analistas, el doctor Noé Pino y Nelson Ávila. La pregunta es, nosotros logramos en el mes de febrero que este proyecto no entrara a su discusión e incluso el Congreso suspendió la sesión en esa fecha, pero quedó la nebulosa y hicimos un comunicado a las 6 de la mañana en todos los medios y eso evitó que en ese día el Congreso sesionara. La pregunta es, ¿qué pasó con los maestros que no se pronunciaron en aquel entonces? Y era lo que esperábamos, porque 4 votos no íbamos a detener la aprobación de este proyecto, más que con el acompañamiento de la población o de los maestros o de los afectados. Decirles que la bancada del Pino ha sido una bancada muy estudiosa de cada uno de los temas. Yo agradezco al doctor Noé Pino porque nos ha servido de orientación cada vez que se aprueba el presupuesto general de la República para determinar la forma en que nosotros responsablemente vamos a votar. Así que gracias, Renato, y espero que los maestros sean sólidos en ver cómo se da vuelta a este proyecto que es lesión para todos los pensionados y jubilados del país. Muchas gracias, don Tomás Ramírez. Desde hace una semana, Pedro Barquero, padre, a raíz de que hemos estado analizando estos temas de AFP, de los institutos de previsión, me ha sugerido la lectura de un libro de Carmelo Mesa Lagos, Evaluación de un cuarto de siglo de reformas estructurales en América Latina. No he tenido la oportunidad de leerlo. Lo haremos, pero hoy me envió un mensaje que me parece sumamente interesante. Me dice, toda inversión, todo negocio es riesgoso. Un administrador prudente lo que hace es invertir en áreas de riesgo mínimo y rentabilidad razonable. Todo instituto previsional debe ser un inversionista general de negocios y no solamente un prestador de dinero a intermediarios financieros. Para efectos del punto,
debe contratar a los expertos en manejar adecuadamente los negocios en que invierta sus fondos. Y este es el reto que tiene el INPREMA. Cuando tú dices que ahora que los maestros no deciden nada en el INPREMA. No, la Asamblea de Aportantes es un órgano meramente decorativo. Imagínate. Además, le cuento que ni siquiera les hemos recibido el informe anual porque no estamos de acuerdo con él. Pero aún las disposiciones que tiene la ley y que nos dan algunas facultades no se cumplen. No puede crear una unidad sin el visto bueno de la Asamblea, han creado. No pueden cambiar la figura administrativa sin pasar por la Asamblea y los actuales directores la han cambiado. Han despedido gente. Es más, las demandas ahorita de empleados mal despedidos del INPREMA ya se acerca casi a los 300 millones de lempiras, si no me equivoco. Ahora, entonces, ¿tú sí crees que hay ingobernabilidad en el INPREMA? Hay ingobernabilidad, es manifiesta, pero lo dijo muy bien el doctor Hugo Noé, es un problema estructural. Es una ley, la nueva ley del INPREMA que hicieron en el 2012, es una ley muy mal hecha. Por eso nosotros, nuestra lucha va a seguir y convocamos al magisterio. El 20 de mayo, en los bajos del Congreso, el magisterio presenta su iniciativa ciudadana para reformar la ley. ¿Y crees que se quiera hacer uso de estos dineros en este año electoral de los maestros para inversiones públicas, privadas? Nos generan los mismos miedos. ¿Y la participación de ustedes? Los mismos miedos. Es más, nos preocupa muchísimo que, por ejemplo, el tema de certidumbre. Si a mí me dicen, lo vamos a intervenir y la va a presidir el doctor Hugo Noé, aplaudo muy bien. Pero, ¿sabe usted quiénes son los interventores? No, nadie sabe hasta el momento. Me escribe el ministro de Educación, me dice, si lo pueden poner, pido disculpas por no participar este día en el foro, motivos de fuerza mayor no permitieron mi presencia, igual el viceministro Menocal estaba fuera de la ciudad y no podía llegar a tiempo al foro. Con el mayor de los gustos, en los próximos días, y si estás de acuerdo, se puede tener la participación de parte del gobierno y exponer absolutamente todos los detalles sobre este proceso. Arnaldo Hueso. Bueno, muchas gracias, doctor Pino. Saludos, Renato, que estén bien. Igual, doctor Ávila, muchas gracias. Saludos y espero que ese ejemplo que puso Sponda no exista. Él habla que estaría de acuerdo con una intervención. Si la intervención es una confiscación, Sponda, por favor. No, me refiero, ojo, pero usted dijo una cosa importante. Puso un ejemplo que no es correcto. Usted debe evitar que la administración y la intervención del Estado se realice en sus fondos, en sus instituciones. Vea, no hay problema en el Instituto de Previsión Militar porque ellos lo administran y administrenlo eficientemente, pensando en todo ese montón, en todos esos miles de maestros que trabajan día a día y que tienen derecho a una pensión y una jubilación digna. Eso es perfectamente posible hacerlo, pero hay que cambiar de mentalidad tradicional y pensar estructuralmente y enfrentarse realmente como se debe. Solo le voy a dar un ejemplo. Ustedes dos, que son de los economistas más capaces que tiene este país, con la actual ley y como se hace el proceso de concurso, con las condiciones actuales del gobierno, sería imposible que llegaran a ser directores. Porque hay una clara manipulación, porque se impide de manera abierta los procesos de concurso. Por eso nosotros le estamos apostando a la reforma. Y no estoy de acuerdo con ninguna intervención. Eliminen la intervención del Estado. Eliminan la intervención del Estado. Por supuesto. Ustedes son los dueños. Por supuesto. Ustedes son los dueños. ¿Por qué no hace eso en otras empresas privadas? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero ¿usted está de acuerdo conmigo que hay un problema estructural en el INPREMA? Oh, claro, si yo lo dije, esa fue la primera palabra cuando dije que es un problema estructural, inconstitucional, ilegal, pero también hay otro montón de problemas. Por supuesto. Hay que resolverlos con voluntad y con capacidad. Muchas gracias, Nelson Ávila, Hugo Noé Pino, Daniel Sponda. A todos ustedes, en especial dentro y fuera de la geografía nacional. Buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.